La serie de Yo Soy, de lo que se trata, nada más haciendo una recapitulación así bien breve, es acerca de estas declaraciones que hizo Jesús acerca de sí mismo, donde decía las palabras yo soy, más alguna alegoría, alguna imagen que estaba bien presente en la vida del pueblo. Y con esto Jesús estaba revelando no solo que Él es el Hijo de Dios, el gran yo soy, ya estaba haciendo una relación con cómo Dios se había revelado a Moisés como el gran yo soy, pero también estaba añadiendo y esta alegoría, esta imagen para ayudarnos a entender un poquito más acerca del rol y el papel de la salvación en la vida de sus seguidores que viene a traer. Y de eso se trata la serie. Hoy vamos a ver otro de estas declaraciones de Jesús como el yo soy. Y la declaración que vamos a leer el día de hoy es la de yo soy la puerta del redil. Y a lo mejor cuando tú lees esa frase, ¿no? Y aún con las otras frases anteriores, a lo mejor piensas, no, pues son frases bien bonitas que pues son para tarjetitas, ¿no? Para poner una publicación ahí en tu pared de Facebook, ¿no? O de Instagram o de lo que sea, ¿no? Y pones ahí, y en el caso de hoy, una pared, ¿no? Y pues de la puerta, perdón. Y pones ahí una foto de una puerta así bien elegante, bien hermosa y las letras de Jesús, ¿no? Yo soy la puerta, ¿no? Y pues, realmente no tiene nada que ver con eso, para ser honestos. Pero hoy vamos a tratar de estudiar un poquito más acerca de ello. Antes de eso, te quiero dar un poco de contexto de qué está pasando, dónde es que está sucediendo, dónde es que Jesús está diciendo esta declaración, porque el contexto nos va a ayudar a entender el peso de las palabras que está diciendo Jesús. Así que hoy te invito a que vayas con nosotros a Juan capítulo 10 y también vamos a estar un poquito más adelante en Ezequiel 34. Primero que nada, Juan capítulo 10, ahí vamos a pasar la mayor parte del tiempo, pero si tienes por ahí un marcador, también ponlo en Ezequiel 34. Así que, ¿qué es lo que está pasando en Juan capítulo 10? Pues vamos a, de hecho, brincarnos un poquito antes, unos versículos solamente antes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque la situación en la que Jesús hace esta declaración tiene que ver con lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues en el capítulo 9 de Juan, Jesús tiene un encuentro con un ciego. Va Jesús y encuentra a un ciego de nacimiento y después de tener ahí una conversación, Jesús hace el milagro de sanarlo. Escupe en el lodo, escupe en la tierra con su saliva y en la tierra forma lodo, se lo restrega en los ojos al ciego y le dice que se vaya a lavar la cara en un estanque, en el estanque de Siloé. Y recobra la vista, pero Jesús no va con el ciego en ese entonces, nomás lo manda y que vaya solo, ¿no? O que lo acompañen. Y a raíz de esto, como este era un hombre ya mayor y era un hombre mayor de edad, la gente del pueblo, sus vecinos, familiares, conocidos, todos están pero confundidos. Porque están diciendo, bueno, ¿cómo es posible? ¿De dónde, si nosotros lo conocemos, que toda su vida él nació ciego, toda su vida ha estado ciego, él se dedica a mendigar para subsistir y ahorita lo estamos viendo recobrando la vista y pues se hace todo un alboroto en el pueblo y se enteran los fariseos. Recordemos que los fariseos son los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, aquellos que tenían de alguna manera la responsabilidad de cuidar y de cuidar al pueblo en cuanto a sus necesidades espirituales y también tenían la responsabilidad de impartirles e instruirles los caminos de Dios. Pero entonces los fariseos se enteran y lo empiezan a cuestionar. Le dicen, oye, ven para acá, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice aquí la gente? Lo primero que suena ahí interesante es, era un pueblo pequeño. Ellos debían haber conocido a este hombre. Ellos sabían que estaba ciego desde nacimiento porque él mendigaba, todos lo conocían por eso, o gran parte. Y primero que nada, pues vienen a él, lo traen consigo, lo interrogan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que recobraste la vista? ¿Cómo que recobraste la vista en sábado? Ese era uno de sus mayores problemas, que recobró la vista en sábado, porque el sábado estaba prohibido hacer trabajos según la forma en que ellos interpretaban
la ley de Dios. Y pues se hace un alboroto y dicen, no, no puede ser posible, a lo mejor aquí hay gato encerrado, ¿no? Alguien nos está queriendo engañar, esto es todo un show, una manipulación. Traigan a los papás de este ciego. Y pues traen a los papás y los papás estaban, hay una palabra que decimos en México, estaban todos ciscados, estaban todos asustados porque no sabían qué les iban a hacer, cómo que los líderes nos están mandando llamar y los cuestionan, le dicen, a ver, ¿este es tu hijo? Sí, este es mi hijo. ¿Y él estaba ciego? Pues sí, estaba ciego. Bueno, y entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Y los papás estaban, no, pues no sé. Él ya está grandecito, pregúntale a él, ya tiene mayor de edad. Lo que pasa es que a los papás se les juntó la familia porque los líderes religiosos tenían estrictamente prohibido que la gente empezara a seguir a este Jesús, a este maestro. Y si los papás decían, sí, es que lo sanó Jesús o nosotros sabemos, ellos no se querían poner en esa situación. Porque si así era, si encontraban que ellos eran seguidores de Jesús, los iban a expulsar de la sinagoga, que la sinagoga era parte del centro de la vida de todo judío en ese tiempo. No era solamente, ay, me corrieron de una iglesia, me voy a ir a otra iglesia. Era parte central de la vida, de la comunidad, de tus conocidos, de donde aprendías de Dios. Así que era algo increíblemente importante para ellos. Así que los papás pues tratan más o menos ahí de manejar la situación y dicen, no, pues pregúntenle a él. Así que los fariseos pues lo vuelven a traer una segunda vez y le preguntan. Y el que era ciego le vuelve a decir lo mismo. No, pues es que este maestro al que llaman Jesús, o sea, hizo esto, otro, me puso el lodo en la cara, me mandó que me lavara y pues ya puedo ver. Pero no le creen. No le creen. Y le vuelven a preguntar una tercera vez. Una tercera vez. A ver, platícanos. A lo que el hombre que era ciego le dice, bueno, pues entonces, ¿para qué me están preguntando tanto? ¿Será que ustedes quieren también creer y convertirse en sus discípulos? A lo que ahí ya fue la gota que derramó el vaso. Los líderes religiosos, los fariseos, se enfurecen y dice que lo expulsan, que quiere decir que lo excomulgaron de la sinagoga. Pero el que era ciego está pues ahora, sí, se fue feliz, pero a la vez desconectado completamente de toda la seguridad del círculo en donde él vivía, de toda su comunidad. No sabía qué hacer, a lo cual se queda pues un tiempo solo y Jesús vuelve a él y empieza a platicar con él. Recuerden, era ciego, no sabía quién era Jesús, solamente había escuchado de él, le dijo que lo sanara y lo mandó, pero Jesús no fue con él. Así que el ciego no sabía quién era Jesús. Genuinamente él no sabía quién era. No podía decirles a los fariseos, él es, porque él nunca lo había visto. Y Jesús tiene después esta conversación con este hombre en el versículo 35 de Juan 9, unos versículos antes del 10. Y le dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús luego dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Si te fijas, aquí hay dos cosas bien interesantes que están sucediendo al mismo tiempo. Primero que nada, el hombre que era ciego, Jesús le abre los ojos dos veces. Primero, le abre los ojos físicos naturales y después, a raíz de ese milagro, Jesús vuelve con él
desea una relación con Él, inicia una relación con Él, le muestra su necesidad espiritual. Sus ojos espirituales estaban velados y Jesús le abre los ojos al revelarse a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Salvador que estaba esperando, y llena y satisface la necesidad mayor que tenía este hombre. Pero al mismo tiempo, los judíos, los fariseos que todavía estaban, pero enervados, enojados de lo que había sucedido, pues se ofenden porque Jesús está precisamente lo que dijo aquí, vino a traer juicio a los que se aferran a sus caminos, a sus tradiciones que están alejadas de Dios, que no aceptan mis palabras. Ustedes van a recibir juicio. Y aunque tengan todos los ritos al 100%, ustedes son ciegos. Y a los que eran ciegos, yo vengo a darles la vista. Ese es el contexto, lo que está sucediendo antes del capítulo 10 que vamos a empezar a leer hoy. Y todavía antes de eso, quiero también explicarte acerca de tres figuras muy comunes en el pueblo judío, especialmente el pueblo judío en esos tiempos. Y te quiero explicar un poquito acerca de ellas, porque tal vez hemos escuchado de ellas, pero como no vivimos con ellas al día a día, el día de hoy, puede que nos perdamos algunos detalles y del significado o del peso que tiene este contexto, ¿no? De lo que te quiero hablar son acerca de las ovejas de pastores y de los rediles, los corrales, ¿no? Donde están. Primero acerca de las ovejas. Pues las ovejas son estos animalitos, pues muy bonitos, ¿no? Y tienen varias características muy únicas de sí mismas. Primero que nada es que dependen totalmente del pastor. Las ovejas en sí, y muchas veces se les cataloga como que son animales torpes, pero no son torpes. Lo que sucede es que son muy dependientes. No son animales torpes, son animales dependientes y dependen de alguien en específico, dependen de su pastor. ¿Por qué dan la apariencia de que son animales torpes? Porque, por ejemplo, y esto lo aprendí el día de hoy, una de las características que tienen las ovejas es que no tienen dientes arriba y abajo. No sabía, a lo mejor usted sí sabía, son más inteligentes que yo. Solo tienen dientes en la parte de abajo. Y lo que ellos hacen es que pues van y comen el pasto y básicamente lo están machacando con los dientes y la parte de arriba de sus bocas. Eso es lo que tienen. Pero las ovejas siempre andan con su cabeza agachada. Van por el monte, van comiendo y se van yendo, se van yendo, se van yendo, se van yendo. Y no paran, porque dicen, pues aquí hay más verde y luego ven por allá que está otro pedacito y se van para allá y luego ven para aquel pedacito y se van para allá. Y se siguen yendo mientras sigan teniendo comida en su boca. Las ovejas pues ahí le siguen y ahí le siguen y ahí le siguen. A menos que el pastor las traiga de regreso a la manada. Otra cosa interesante de las ovejas es que ellas, si bien ven lo que está enfrente de sí mismos, si se encuentran en un lugar árido donde no hay alimento, ellas no saben a dónde ir. No tienen la noción de ir y encontrar su alimento. Tienen que ser guiadas. La tercera también es que no tienen... no son animales que se pueden defender a sí mismos. Si un lobo viene y las ataca, ellas no saben qué hacer. Estén solas o estén en manada, tal vez las que están en medio se van a proteger un poquito, pero inmediatamente cuando un lobo o algún depredador va y las ataca a la manada sale por sí corriendo. No son inteligentes como para reunirse todas y agarrar al lobo así a golpes en la cabeza o pisotearlo. No saben hacer eso. No se saben proteger a sí mismos. Otra cosa interesante es que no tienen un sentido de ubicación. Ellos no saben regresar a sus casas, como por ejemplo las vacas, los caballos, otros ganados, que cuando se alejan una cierta distancia de donde viven, los perros, por ejemplo, ellos tienen la idea de cómo olfatear o de regresar al lugar de donde pertenecen. Las ovejas no. Las ovejas
se pueden ir, se pueden desencarrilar, las ovejas descarriadas, o sea, se van porque no saben regresar por sí mismas a las casas. Pero también son muy inteligentes porque ellos saben escuchar y distinguir la voz de su pastor a la voz de otros que quieren engañarlas, que quieren llevárselas. Cuando alguien trata de atraparlas, lo que empiezan a hacer es sus balidos, ¿no? Sus gritos. O sea, empiezan a luchar de alguna manera para tratarse de quitar, para ir al pastor, porque ellos reconocen, saben entender cuál es la persona en quien confían y quién no. Esas son las cosas que tenga. Y hay muchas cosas más. Te animo, si tienes por ahí un rato libre, ponte a investigar acerca de ovejas, específicamente ovejas del Medio Oriente, ¿no? Porque hay distintos tipos. Ese es uno. El otro punto que te decía era acerca de los pastores. Los pastores en este contexto también son conocidos por su devoción a sus ovejas. No son gente rica, ostentosa. Por lo general, el promedio, un pastor promedio tiene unas cuantas ovejitas, tal vez un par de docenas. Hay algunos que llegan a tener alrededor de 100 ovejas, más o menos. Ya alguien que tenga muchísimas más es una persona ya de bienes que contrata pastores para que se hagan cargo de pequeños grupos de ovejas. Pero en general los pastores tienen unos grupos y como tienen grupos pequeños de ovejas, lo que hacen es que los pastores en su dedicación conocen muy bien a sus ovejas. De hecho, les nombran. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen mascotas, tienen perritos en casa y les ponemos nombre, ¿no? A los perros, a las lagartijas, a las tortugas, a las víboras. ¿Qué más, Alex? Este, gatos. Pero las ovejas, o sea, el pastor tiene tanto cuidado, aprecio, dedicación a sus ovejas que muchas veces las nombra, las conoce, sabe ahora sí que de qué pata cojean, saben cuando están heridas, saben cuando necesitan que las trasquilen, saben cuando necesitan más alimento, cuando necesitan lo que sea que necesiten, el pastor las conoce. Una cosa interesante que tal vez he mencionado un poquito aquí es que las ovejas conocen la voz de su pastor porque el pastor está hablándoles, porque el pastor constantemente está hablando con ellas, está platicando con ellas. A menudo muchos de los pastores lo que hacen es que les tocan música, muy seguido es por medio de una flauta para que empiecen a reconocer un sonido distintivo que cuando necesitan regresar, ellas escuchan ese sonido e inmediatamente van a donde el pastor. También cargan, y lo has visto tal vez en imágenes, en fotos, pinturas, cargan un cayado pastoral, que es una especie de vara como como un gancho al final, más o menos de 1,5 a 2 metros en promedio. Y eso tiene muchos usos. Algunos cargan una vara, otros cargan un cayado o los dos. Pero el cayado tiene distintos usos. Uno de ellos, la parte que es así como un gancho, sirve para agarrar a la oveja cuando está queriéndose ir o está atorada en algún lugar. O sea, la agarra del cuello para jalarla a sí mismo y poderla tener protegida, guiarla donde debe de estar. Pero también sirve para atacar el pastor a un depredador, alguien que quiera hacer daño, para defender. Algo más interesante acerca de los pastores es que en la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento en particular y también el Nuevo, pero lo ves muy claramente en el Antiguo Testamento, es que a los reyes, a los líderes religiosos también se les da el título de pastores del pueblo. Si te fijas, por ejemplo, Abraham era pastor de ovejas, Isaac era pastor de ovejas, Jacob, Moisés en un tiempo fue pastor de ovejas, David, el conocido por ser pastor de ovejas. Y no solo eso en el tiempo antes de ser reyes, pero al momento de ser reyes y guiar a sus pueblos, se les conocía a los líderes como pastores y al pueblo como ovejas, por el cuidado, la dedicación que tenían unos
para con los otros. Por último, de contexto, el redil. El redil, ¿qué es el redil? Y el redil, había dos tipos de rediles realmente. Había unos que eran cercanos a la ciudad, ya sea en las afueras o adentro, donde era básicamente una construcción de piedras más o menos igual como de 1,5 metros, 2 metros, donde si era una estructura más permanente en las ciudades, lo que hacía es que varios pastores al anochecer traían a sus ovejas, las dejaban ahí juntas y había un portero con una puerta y él cuidaba de las ovejas en las noches. El portero sabía quién había traído ovejas y quiénes no. Así que el papel del portero era muy importante, el papel del redil era muy importante porque es donde se resguardaban las ovejas de posibles peligros en las noches. Ah, en, Cuando los pastores estaban en el campo y duraban meses y meses los pastores cuando iban en el campo, pues allá no había tantas estas estructuras fijas. Lo que hacían es que formaban ya sea de ramas o tal vez contra una pared o algo que se encontraran, formaban una especie de círculo donde pudieran resguardar. Ese era un redil más portátil, digámoslo así, no permanente como el que existía en las ciudades. En esos no había puerta, había solamente una entrada y una salida. Am, Así que estos rediles lo que ofrecían era protección y saber de quién son las ovejas. Ellas estaban ahí resguardadas. Pero bueno, hasta ahí con la historia, hasta ahí con las cosas que tal vez no son tan familiares para nosotros. Ahora, con esto en mente, esto era lo que estaba en las mentes de los judíos en ese tiempo. Jesús continúa con esta conversación con el hombre que había sido ciego y continúa diciendo en el verso 10, en el capítulo 10, verso 1, dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador o bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, las conduce afuera. Cuando saca todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Con todo lo que te dije, ¿ya ves cómo tiene sentido este texto? ¿Cómo cobra vida? Aquí podemos aprender, creo que uno de los puntos principales que con esta parte que Jesús nos está queriendo decir es que debemos distinguir entre los pastores falsos y los pastores verdaderos. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que nos está dando Jesús acerca de los pastores falsos y los pastores verdaderos? Primero que nada, de los falsos se meten por lugares inapropiados. Son los que están saltando por la barda, lo que se están metiendo, queriendo dañar. Obtienen ovejas a base de engaños y no les importan. Obtienen ovejas a base de artimañas. Su intención es robarlas, su intención es separarlas de su pastor, su intención es quitarles la vida. Las ovejas huyen de voces desconocidas. Si de repente un ladrón se fuera a meter en uno de estos rediles, digamos por la parte de atrás, y tratara de agarrar a una de ellas, lo que van a hacer es que van a empezar a dar de gritos, van a empezar a correr, porque no es alguien que conocen. Así que un bandido lo hace a la fuerza en contra de las ovejas. Pero ¿qué aprendemos aquí acerca de los pastores verdaderos? Primero que nada, entran por los medios legítimos. Jesús fue enviado por el Padre legítimamente. Él vino a traernos vida. Jesús, aquí había una ilustración, ¿no?, del portero. El portero abre la puerta a quien conoce que es un pastor genuino. Así que vemos que Jesús es quien
tiene entrada porque es un pastor, el pastor genuino. Vemos que que los pastores verdaderos y genuinos conocen a las ovejas por su nombre y ellas confían en él para salir del redil. Las ovejas no viven en el redil. Nunca fue la intención que las ovejas vivieran en el redil. Están por un tiempo en las noches resguardadas, pero las ovejas tienen que salir y tienen que entrar, tienen que ir a alimentarse, luego tienen que regresar a ser resguardadas. Entonces entran y salen. Y una cosa más es que los pastores guían a sus ovejas, no arrían a sus ovejas. ¿Sí saben qué es la diferencia? Por ejemplo, las vacas. Cuando tú piensas en un vaquero y cómo están guiando al ganado, van atrás, van gritándoles, van pegándoles, las van arriando, ¿no? Las van empujando a donde tienen que ir. Los pastores van enfrente y las ovejas siguen a la voz de su pastor, a la figura de su pastor. Saben dónde está, conocen su voz, lo conocen su rostro, conocen a qué huele. Y esas son unas de las cosas. Ahora, tú puedes decir, bueno, esto suena muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el ciego del que hablamos al principio? ¿Qué tiene que ver en el aspecto pues más espiritual? Pues no está solo, porque de hecho en el verso 6, la gente que estaba escuchando a Jesús se quedó igual. Dice el verso 6, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que no te preocupes, estamos en el mismo sentido, ¿no? Pero lo que sucede es que Jesús sí les quería dar, les quería enseñar algo específicamente. El pueblo judío durante este tiempo estaba bajo la opresión de Roma, ¿no? Los romanos habían invadido y estaban teniendo oprimido al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya tenía cientos de años bajo la opresión de los romanos, de los babilonios, de los persas, de los griegos, ahora en este entonces de los romanos. Durante este tiempo de la cautividad, alrededor de 160 más o menos años antes de Cristo, surgió una revuelta. En el tiempo que los griegos tenían posesión del pueblo judío, surge una revuelta porque la cultura griega que los estaba oprimiendo se había mezclado tanto con el pueblo judío que muchos judíos habían dejado sus costumbres, habían dejado su religión, habían dejado de seguir a Dios y empezaron a hacer prácticas horribles que estaban completamente en contra de lo que Dios les había enseñado, al grado de que habían metido imágenes en el templo de Dios, habían sacrificado marranos, puercos, que es uno de los animales más sucios e inmundos según la religión judía. Habían hecho cosas abominables, lo peor que podían haber hecho. Y no solo eso, no solo eran los griegos, sino que habían convencido a muchos judíos de formar parte, de dejar atrás sus raíces como pueblo de Dios y se habían convertido a hacer eso, a hacer esas prácticas horribles. Así que durante ese tiempo había pues unos que sí se aferraban a sus tradiciones, otros que no, y pues surge un conflicto armado que es la guerra de los macabeos o la revuelta de los macabeos. ¿Qué es lo que sucede? Durante el tiempo de esta revuelta que al final termina en una liberación de Israel del yugo de los griegos, llega a suceder durante el tiempo de una festividad que se llamaba la festividad de la dedicación. Y lo que hicieron es que volvieron a limpiar el templo y rededicaron. La fiesta ya existía desde antes, pero sucedió que esta revuelta cayó en ese mismo tiempo y la usaron para recordarse. Así que, ¿por qué te digo todo esto? Déjame regresar. Cuando Jesús sana al ciego, es durante este tiempo.
Es durante este tiempo del año, que de hecho, dicho sea de paso, es alrededor de este tiempo donde estamos en el año, porque esto se celebra más o menos a finales de noviembre, finales de diciembre, en este rango de periodo, son 8 días. Este año cae de hecho del 25 de diciembre al 2 de enero, cuando se celebra la fiesta de la dedicación. ¿Por qué es tan importante todo esto que te digo? Porque en las sinagogas, cuando ellos leían las escrituras, ellos leían varios pasajes que tenían que ver con reflexionar al por qué llegaron al estado donde están. En aquel entonces, con la guerra de los macabeos, empezaron a preguntarse, bueno, ¿por qué nuestros líderes dejaron que las cosas sucedieran de manera que estamos perdidos y que hemos perdido nuestra identidad? Y cada año que se celebraba, había tomado esta fiesta ese color de cuestionarse, de preguntarse, de hacerse preguntas duras. ¿Realmente estamos siguiendo al Señor? ¿Realmente nuestros líderes, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros líderes religiosos nos están llevando a una obediencia al Señor o no? Así que se leían pasajes como el siguiente, en Ezequiel 34, déjame te lo leo. Ezequiel 34 del 1 al 10 dice: Entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y dile a los pastores. Acuérdense quiénes eran los pastores, los líderes religiosos, no los pastores de las ovejas que estaban en el campo. Así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con lana, deshuellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han buscado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que han dominado con dureza y severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Ese tipo de textos se leían durante esta celebración. Como te decía, tenían todo esto en mente, tenían las imágenes de los pastores, de los rediles, de las ovejas, pero no entendían. Y este sentimiento de cuestionarse que a dónde nos están llevando nuestros líderes estaba presente. Y como no lo entendieron, Jesús lo hace un poco más claro. En el verso, regresando a Juan, del 7 al 10, Juan 10, del 7 al 10 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí te va otra imagen que a mí me dejó wow cuando estaba aprendiendo acerca de esto. ¿Te acuerdas que te dije que las ovejas
en temporadas los pastores las llevan al desierto, a los campos, y que allá hacen unos rediles temporales. Esos rediles no tenían puerta. Tenían una entrada y salida, pero no tenían una puerta física de madera o de metal. Lo que sucede es que el pastor se sentaba a la entrada y él se convertía en la puerta. El pastor es la puerta. Por eso Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Si alguien quiere entrar y salir, tiene que ser a través de mí. Ellos entendían de qué estaba hablando. Ellos entendían, los líderes religiosos entendían que este capítulo de Ezequiel que leímos los estaba acusando. Jesús estaba diciendo, yo soy el pastor al ser la puerta de las ovejas. Él se sienta a la puerta, a la entrada, y él protege de los malvados, de los ladrones, de los depredadores, pero también el pastor las llama, las lleva, las guía a buenos pastos, a aguas tranquilas y las trae de regreso. Jesús es el pastor, no solo es el pastor, pero Él es el único pastor. Acuérdate que te decía, no hay muchas puertas en estos rediles, es solamente una. Jesús estaba haciendo esa declaración sobre sí mismo. Yo soy el único camino, yo soy la única puerta. Hebreos 13:20 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En Jesús encontramos protección y vida abundante, en ninguno otro. ¿Qué es lo que hacen los bandidos a quien Jesús estaba acusando claramente? ¿Y quiénes eran estos bandidos? Jesús estaba diciendo que estos bandidos son los líderes religiosos, son los fariseos. Esta oveja que había sido herida, el hombre ciego, que había sido rechazado, había sido expulsado del redil de Israel por estos pastores perversos y malvados, Jesús la estaba recibiendo para sí misma y estaba condenando a los que habían tratado con mala intención y abusado de su pueblo. Jesús estaba pronunciando ese juicio sobre ellos. Las palabras de Ezequiel las estaba pronunciando sobre ellos. Así que los líderes, de nuevo, los falsos pastores, estos ladrones, bandidos, los que vienen a engañar, solo vienen para robar, matar y destruir. En cierta medida es aquellos que te llevan a base de esfuerzo humano a ganarte el favor de Dios, cuando en realidad tú y yo somos ovejas descarriadas, que no teníamos esperanza ni posibilidad en nosotros mismos, sino que el buen pastor tuvo a bien encontrarnos y traernos y hacernos parte de su manada. Nosotros no nos lo ganamos. Somos ovejas que no podemos valernos por sí mismas. Hay una historia que me gusta mucho cuando la escuché, y habla acerca de estar atentos a la voz y cómo estas ovejitas ponen atención a la voz de sus pastores. Se cuenta que en otro conflicto armado en 1980 en Palestina hubo un conflicto armado y varios pueblos obviamente estaban bajo la opresión de este ejército, y algo sucedió que en este pueblo, que era un pueblo donde se dedicaban al pastoreo de ovejas, una familia, una viuda y su hijo, se les habían quitado sus ovejas a todos porque no estaban dispuestos a pagar los impuestos, debido a que de eso vivían. Eran muy pobres y era todo lo que tenían. Así que esta viuda con su hijo van a tratar de dialogar con los soldados y decirles: por favor, es que de esto vivimos, de eso dependemos. Y pues están ahí, está insistiendo tanto esta viuda
que este soldado al final, de alguna manera burlesca, le dice, bueno, si logras sacar solamente a tus ovejas, entonces se las pueden llevar. Y pues sí, está bien. ¿Y qué es lo que hacen? Que abren la puerta. Y el hijo, con la flauta que tocaba su papá, empieza a tocar una melodía. Empieza a tocar una melodía. Y de repente una oveja levanta la cabeza, empieza a caminar hacia la puerta. De repente por allá otra, y empieza a caminar a la puerta. Los otros cientos de ovejas que estaban ahí, como si nada, agachadas en su lugar. Y así una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Las veintitantas ovejas que eran de esta familia salieron de entre todas las ovejas porque escuchaban la melodía que su pastor había cantado sobre ellas. Tantas veces. Mis amados, ¿la voz de quién estamos escuchando? En nuestro caminar diario, ¿la voz de quién escuchamos? Hay infinidad de voces que están clamando por nuestra atención el día de hoy. Pero nosotros como ovejas debemos estar atentos a la voz del gran pastor para poder entonces discernir quiénes nos están guiando realmente a estos pastos verdes, a estas aguas tranquilas donde el buen pastor nos lleva. No, el punto no es decir, yo solo sigo a Jesús y a nadie más, sino que sí, Jesús es nuestro buen pastor. Él fue quien dio su vida por nosotros. Sin embargo, Jesús ha confiado en algunos, y es difícil decirlo, Jesús nos ha dado el privilegio a algunos de pastorear, de tener cuidado de las almas de algunos de ellos. No por nosotros mismos, aún en nuestras imperfecciones, pero lo debemos hacer por el ejemplo que aprendemos de nuestro gran pastor. Pero nosotros como ovejas, nuestra responsabilidad es pasar tiempo con el gran pastor para poder discernir quién está realmente cuidando de nuestras almas y quién no. ¿Cómo pasamos tiempo con el Señor? ¿Cómo aprendemos a reconocer su voz? Pasando tiempo en las Escrituras, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en comunidad donde estamos aprendiendo acerca de Él. Pero también hay otras voces que influyen en nuestras vidas diarias. Libros, videos que vemos en línea, conversaciones que tenemos, las personas a las que recurrimos en ayuda cuando tenemos alguna necesidad o las cosas que hacemos cuando tenemos necesidad. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo, no vayan a ver nada en redes sociales, no vean videos, no nada, sino que tengamos cuidado. Estaba leyendo de una encuesta que se hizo en un grupo de jóvenes hace tiempo y que le preguntaban a los jóvenes que a quién recurren cuando tienen una necesidad. ¿A quién recurren cuando tienen una necesidad? Y este grupo de jóvenes contestó que en el número 25 de quien listaron de a quiénes van, el número 25 estaban los papás, los varones, los padres de familia. En el número 11 estaban las mamás. Y en el número 1 o en los primeros estaban lo que es la música, amigos, videos en este caso. Así que en parte sí es parte del desarrollo de un joven, de un adolescente, ese despego de los padres, pero yo creo que revela mucho aún de adultos cómo conducimos nuestras vidas y a quiénes recurrimos cuando estamos en necesidad. ¿Será que nos dejamos influenciar por lo que vemos, por el ideal? Se hace la broma, ¿no? De en muchos de los hispanos las novelas, que tal vez ya no vemos novelas, ahora vemos series, ¿no? Pero canciones, como las canciones así de esas como que le echan salecita con limón a la herida, ¿no? Y vivimos y queremos recrear y en nuestras mentes continúa la fantasía de ese tipo de cosas que dejamos entrar a nuestra alma.
Sí, tal vez no son personas físicas que están junto con nosotros, pero de nuevo, ¿será que esas son algunas de las voces que ejercen más influencia en nuestras vidas que que debería de ser las escrituras, que lo que debería ser aquellos con los que caminamos juntos en el Señor? Tal vez tus pastores. ¿A quién recurrimos? La voz de quién guía nuestras vidas. Y eso es importante porque si seguimos la voz del buen pastor, vamos a ser llevados a pastos verdes, aguas tranquilas. Vamos a ser también llevados a desiertos, a dificultades, pero vamos a estar protegidos por la habilidad de nuestro gran pastor. Pero si seguimos las voces de todas estas voces contrarias, que su intención solamente es robar, matar y destruir, quitarnos la vida. Mis amados, la voz de quien escuchamos. Termino con esto. El cuidado y la protección de las ovejas que las ovejas reciben es a base de la relación íntima y cercana que tienen con el pastor. No por las paredes, por el redil, ni siquiera por la cantidad de ovejas con quienes se encuentran rodeadas, sino por el cuidado y la habilidad del pastor. Jesús murió en la cruz no solamente para darnos vida, sino para que podamos ser reconciliados con Él y entonces tener vida en abundancia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor. Te damos gracias porque tú eres la puerta y a través de ti podemos tener entrada y salida. Podemos seguirte, podemos escuchar tu voz. Te damos gracias porque tú, siendo nuestro pastor, nos cuidas, nos proteges, nos rescatas de peligros que ni siquiera sabemos que estaban frente de nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que contigo como nuestro pastor, tú nos guías en los desiertos, en las dificultades de la vida, en los peligros. Pero podemos estar seguros porque tú vas con nosotros, porque nosotros vamos contigo. Te damos gracias, Jesús, porque en tu bondad tú tuviste a bien rescatarnos de los rediles, de los opresores, de los que abusaban de nuestras vidas y nos has traído a tu rebaño. Señor Jesús, te damos gracias porque en ti hay vida, hay alimento, hay agua de vida. Todo esto lo provees tú, Jesús. Señor, te damos gracias porque aunque en otro tiempo éramos ciegos como este hombre que leímos, Señor, tú tuviste a bien venir y rescatarnos. Y no solo abrir nuestros ojos físicos, pero los ojos de nuestros corazones. Señor, te reconocemos a ti como nuestro pastor, que se sienta a la puerta y nos da entrada y salida. Te damos gracias, Jesús.